series geométricas y, perdón, series aritméticas y series geométricas es el tema que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Es el tema que vamos a trabajar el día de hoy, chicos, ¿ya? Para eso, primero, mira, tengo acá, esta es una serie que va al infinito, se le conoce como una suma límite. Ahora, ¿qué característica tiene esta serie? Tiene la característica siguiente, ¿no? Primero que son infinitos términos. Término 1 más término 2 más término 3 y así. Lo primero que tienes que darte cuenta es que son infinitos términos. Luego, para conseguir los términos consecutivos, para hallar los términos consecutivos, tú tienes que multiplicar por una razón, que en este caso le voy a llamar Q. O sea, el término 1 multiplicado por Q te da el término 2. Y el término 2 multiplicado por Q te da el término de 3. Pero la característica de esto de acá es que Q es menor que 1. O sea, la característica es que esta razón es una fracción. Es una fracción menor que 1 y mayor que 0. Si se cumple eso, se va a cumplir de que la suma es igual simplemente al primer término entre 1 menos la razón. Y listo. ¿Profesor 8? ¿Ya? 1 menos la razón. Y listo, se acabó. Eso hay que saber. Fíjate. ¿Cuál es la característica de esta serie? Que son infinitos términos, puntos suspensivos. Se van al infinito. Ahí está. Por Q, por Q, por Q. ¿Qué es Q? Una fracción. Ya que es igual la suma al primero entre 1 menos Q. Por ejemplo, en este problema te tienes que dar cuenta de que para hallar los números consecutivos, ¿por cuánto hay que multiplicar? Ojo, lo estoy representando mediante una multiplicación. No estoy empleando división. Algo muy importante. ¿Eh? Dime, ¿por cuánto hay que multiplicar? Claro, Un medio. Promedio, profesor. por un medio, ¿sí o no? Ahí tenemos que ¿Sale multiplicar 8? por un medio. Sí, sale 8, muy bien. Tenemos que multiplicar por un medio. Yo acá multiplico, ¿no? 4 por un medio me da 2. 2 por un medio te da 1. Y 1 por un medio te da un medio. Ahí tenemos la fórmula. La fórmula que es igual al primer término dividido entre quién. A ver, el primer término dividido entre quién. 1 menos la razón. Ya tenemos 1 todo, menos ¿sí o 1 no? medio. El primer término, ¿quién es? El que está primerito. ¿Quién está 4. primero? 4. 4. 4, profesor. 1 menos cuánto, menos la razón. Menos 1 medio. Menos un medio. Pero tú tienes que saber que 1 menos un medio te da ¿cuánto? Un medio. La otra mitad que es 1 medio. ¿Ya? Porque a uno le quitas la mitad, a uno le quitas la Sale mitad, 8, profe, te va a dar la otra mitad. un medio se invierte. Claro, ¿no? Simplemente tú sabes pues que este número 2 que está aquí va a pasar a ¿qué? Va a pasar a multiplicar, ¿no? Y al pasar a multiplicar, ¿qué vas a tener entonces? Vas a tener 8. 8. ¿No? Vas a tener 8. Ahí está. Esa es la respuesta. ¿Listo? Eso vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser la respuesta. Sigamos con el problema número 2. Lo que tú tienes en el problema número 2, ¿ya? Lo que tú tienes en el problema número 2, ¿ya? Es una serie geométrica. En una serie geométrica, si tú tienes la suma es igual. A ver, espera. ¿Ya? Término 1, más término 2, más término 3, así, hasta un último término, que le voy a llamar el término n, Sí, más, ¿cómo se llama? Ahí es suma. No. Vamos a ver primero en la geométrica. ¿Ya? Y en la geométrica lo que se ve, ¿qué cosa viene a ser? En la geométrica lo que se ve, ¿ya? Es pues la multiplicación. ¿Ya? Ahí lo que se va a ver es la multiplicación. Profe, ¿cómo así? Mira, ve, sucede lo siguiente. ¿Ya? Sucede lo siguiente. A ver. Por ejemplo, fíjate acá. 3 por 2 por 2, ¿te das cuenta? 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24, ¿te das cuenta? Entonces, profe, ¿cómo hallo la suma? Mira, ve, la suma es igual a lo siguiente. La suma es igual al primer término. ¿Ya? A ver, espera. Estoy olvidando esto. Para hallar los términos consecutivos, hay que multiplicar por Q. Hay que multiplicar por Q. Profe, ¿no es igual que el de acá? No, porque el de acá eran infinitos términos. En cambio, acá sí tengo un último término. Entonces, ¿a qué es igual la suma? La suma es igual al primer término, multiplicado por ¿quién? Te voy a explicar, multiplicado por Q elevado a la n menos 1 entre Q menos 1. O sea que es importante para poder hallar la suma, saber que el primer término, saber la razón y saber el valor de n.
Ahora, Y de la 1 también cumple. ¿cómo? Y de la 1 también igual cumple. Ah, no, ese es para infinito, ¿no, profe? Claro, la 1 es para infinitos. Ya, esto es cuando hay una cantidad, o sea, cuando se puede saber cuántos términos hay. Por ejemplo, acá no puedes saber cuántos términos hay, porque vale infinito. Por eso se le conoce como una suma límite, ¿no? Se le conoce como una suma límite. Ahora, acá, mira, tú tienes estos números, ¿no? Tienes 3, más 6, más 12, más 24, y ¿hasta qué, profe? Hasta el último, que es 1536. Para aplicar la fórmula, el primer término lo tengo, vale 3. La razón, profe, a ver, vamos a ver. ¿Por cuánto hay que multiplicar? Por 2. Acá también vamos a multiplicar por 2. Oye, mira acá. Profe, o sea que ya Q ya sé cuánto vale. Q vale 2, sí, Q vale 2. ¿Qué te falta? El valor de N. ¿Y cómo hallo el valor de N? Ah, mira, para que halles el valor de N tienes que recordar que la semana pasada habíamos dicho que el término enésimo es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la N menos 1. Tienes que recordar esto de acá. Y esto nosotros vimos la semana pasada. ¿Ya? Esto nosotros lo vimos la semana pasada. Y es lo que vamos a emplear pues para poder resolver el problema de ahora. ¿Ya? Profe, ¿y con eso qué voy a hallar? Voy a hallar el valor de N. Porque observa que me falta el valor de N. Profe, ¿quién está en su N, el último? Entonces, ¿qué dices? 1536 es igual al primer término, que vale 3. El primerito es 3. El término 1 vale 3. Multiplicado por la razón, que vale 2 elevado a la N menos 1. Vamos a simplificar. Le saco tercia 1 y le saco tercia ¿cuánto? 512. Pero tú tienes que saber que 512 N vale 9, creo, profe. es 2 a la 9. Ah, vale 9. 512 es 2 a la 9. 2 N a la vale 9 8. es 2 a la N menos 1. Entonces tú dices, ¿no, profe? Si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. O sea que N vale 9 10. tiene que ser igual a N menos 1. Lo que quiere decir que el valor de N vale ¿cuánto? El 10, valor de N profesor. vale 10. ¿Ya? Lo que quiere decir que el valor de N, chicos, lo que quiere decir que el valor de N vale ¿cuánto? Vale 10. ¿Estamos de acuerdo? El valor de N vale 10. Ahora, profe, ¿qué hago con el valor de N? Pues si tú ya tienes el valor de N, ya tienes todo, pues. Si tú tienes el valor de N, si tú ya tienes el valor de N, ya tienes todo. Simplemente ahora para hallar la suma tienes que reemplazar. Porque recuerda que la suma es igual al primer término, que vale 3, multiplicado por Q, ¿no? ¿Q cuánto vale? 2. A la N, que vale 10. Menos 2 a la 1. décima. Entre Menos 2 unos. menos 1. 2 a la menos 1. ¿Qué sería? 3 por cuánto. 2 a la décima es 3. 1024, menos 1 sería 1023. 2 1023 menos 1 y es 1. O sea que es 3 por 1023 nada más. Sería 3000 cuánto. 3069. 609. Ahí está. Sería Ya, 3000. profe, captura. Ya, a ver. Tómale captura. A ver. Ya, profe. Listo, sigamos entonces. Un ratito, profe. Ahí está. Pregunta número 3. ¿No es el infinito? Por un tercio, profe. Mira, al Que es infinito. Suma Suma límite. Suma límite. Entonces, mira, acá, ¿por cuánto? Por un tercio, ¿no? Sí, por un tercio. ¿Por cuánto? Por un tercio, ¿no? Eso. Por un tercio. Y tienes que recordar, pues, ¿a qué es igual la suma límite? Al primer término dividido sobre 1 menos la razón, que es un tercio. 1 menos. ¿Listo? ¿Se acabó? O sea, ¿qué quiere decir entonces? Que la suma límite va a ser igual al primer término, o sea, 9, dividido entre ¿quién? Entre 1 menos Q, o sea, 1 menos un tercio. Y esto es igual a ¿cuánto? A 9 entre ¿cuánto? 3 por 1, 3, menos 1, 2, entre 2 tercios, ¿no? ¿Recuerdas lo que te había dicho? Que este 3 va a pasar a multiplicar arriba. O sea, vas a decir 3 por 9. Y 3 por 9, ¿cuánto me da? 27, o sea que te da 27 medios, ¿no? Lo podemos dejar ahí o podemos decir que es igual a 13,5. Es igual a 13,5. ¿Listo? Es igual a 13,5. ¿Se entendió? Simplemente es un problema aplicativo, un problema que donde se tienes que aplicar pues la forma. Ya tienes que aplicar la forma. Mira el problema número 4, a ver. ¿Cuánto sale el problema 4? A ver, dime. Se va salteando 16 2 por un sobre 13, cuarto. profesor. ¿Cuánto?
16 sobre 13. 16 16 treceavos. sobre Sería por 3 menos nomás, un sobre medio, 3, profe. profesor. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? 16 sobre 13. Sobre 3, que diga. 6 sobre Sobre 3. 13. Ya, a ver, vamos a ver. Sí, es Ahí por la menos razón un sería medio. por menos un medio. 16 tercios, profesor. Sale. Sí, profesor, sale 16 tercios. A ver. Medios, medios. Una opción es que restes, por ejemplo, ¿no? 8 menos 4. 4. 2 2. menos 1. No, 4, 4, 4. 1. 5. Un medio menos un cuarto. Un medio menos un cuarto. Y eso Un sale. cuarto. 2 octavos. Y listo. Ah, entonces sería por un cuarto. Claro, por un cuarto. Ah, bueno. Por un cuarto. Y listo. ¿A qué va a ser igual la suma límite? El primero, 4. Profe, ¿la razón no puede ser negativo o lo está haciendo así nomás? No, no puede ser negativo. Trata que sea positivo siempre. Ya, busca que sea positivo. ¿Sale? Pues, Ok. Igual saldría, profe. Mm. sí sale lo mismo, creo, ¿no? Porque Sí, aquí sale tienes lo que colocar mismo. acá 1 menos un cuarto, ¿no? ¿Y cuánto es 1 menos un cuarto? Cuarto. 3 3 cuartos. cuartos, 3 ¿no? cuartos, 4 por 4 4, por 1, 16 4, menos tercios. 1, 3, 3 cuartos. 16 ¿Qué pasa tercios. con este 4? Vas a multiplicar. 4 por 4, camioneta, ¿no? 16. 16, muy bien. ¿Dividido entre cuánto? Entre 3. ¿Cuánto sale entonces? 16. 16 tercios, profesor. ¿De acuerdo? Ya, profe, muy fácil. No mentira. Muy fácil, ¿sí? Ya para que voy a resolver tú solo. Luego con un 0 en el examen. Toma la captura rápido. Profe, yo estoy con la mala suerte del 20. Siempre que estoy a punto de un 20 me saco 16. Ya. Serio, profe, en RU me iba a sacar 20 por culpa del examen, que no sé qué cosa hizo. Quise marcar y se respondió. Ya. Profe, siempre le pasa eso. No, mentira. Ya, digamos, avancemos. 20, estacionamiento. Ahora mira, problema 5. Determine la suma de los 50 primeros términos de esta sucesión. Ya. Profe, eso no es una sucesión ni aritmética ni geométrica. Parece, ¿no? Pero sería de forma lineal, ¿no, profesor? 7 más 8 más 9 más 10, así. Espera un momento. Tienes 2, 5, 5, 3, 4, 5, 7, 3, ¿no? Ujú. Ni dejando uno tampoco cumple. Dejando uno, claro, por eso 2 a 5, la suma sería 7, 5 a 3, 8, así. 4, 5, 9, No, espera. 7, 3, 10. No, ¿Qué? porque que tiene, por ejemplo, 2 a 5 y luego va 5 a 4, ¿no? 5, 4, no hay. Profe, y si sumamos esos números, o sea, 2 Por más eso 5, 2 más 5, por eso le estaba diciendo que era 7, así. Y 5 más 3 es 8. 4 más 5 es 9. Ah, ¿no? Tienes razón. O sea, si yo sumo acá los dos primeros, 2 más 5, ¿cuánto me da? Valor 7. 5, 5, profe. 2 más 5 es 5. Y 5 más 3 me da ¿qué? Ah, sí, Ocho. 6. 8, ¿no? Y 4 más 5, 9. 7. Luego Volviste con la... y luego 7 más 3 A 1. te da 10. Ese va a ser tu nota, 1 va a ser tu nota. Aquí ya te das cuenta que forma una sucesión, ¿no? Aquí ya te das cuenta que está formando una Más sucesión. 1. Entonces yo tendría qué cosa? 7, ¿no? 8, 9, 10, ¿no? ¿Me puedes decir quién sería el último? Listo, se acabó el chiste. ¿Cuántos términos habría? A ver, dime. Primero, ¿cuántos términos Sería habría? 25, profesor, ya que dice, 25 estamos hablando términos. de par en par, se disminuiría la mitad a 50. Claro, ¿no? Hay 50. 25. Dice que hay 50 términos, Habrían pero Hasta el 25, profe. Agrupando dos sería Hasta el estoy 25. agrupando de 2 en 2, como estoy agrupando de 2 en 2, entonces quiere decir, pues, que habría 25 términos, ¿no? ¿Y quién sería el último?
25, profesor. No, 25. sería No, que 25 si el primero fuera 1, pues. uno queda, no. 18. 39. Sería 27 o 26. Recuerda, él es el primer término y él va a ser el término 25. Dime, Ya, del 30, primer 31. 31, del profesor. primer término al término 32. 25, ¿cuánto hay que avanzar? 24. 24 veces quién? 24 veces la razón, ¿sí o no? ¿Y la Claro. razón cuánto vale? 1. 24 por 1 es 24, 24. 31. Más 31. 31, profesor. Ahí está, 31. Ujú. 31. Sería 31. Ahora, para una progresión aritmética, si tú tienes la suma, ¿no? El término 1 más el término 2 más el término 3, ¿ya? Y así, más el término enésimo, el último término. Y aquí ya no va a ser multiplicando, sino que tú tienes que sumarle una razón, más R, y así. ¿De qué va a cumplir? De que la suma va a ser igual al primer término más el último término, dividido entre quién, dividido entre 2 y multiplicado por quién, multiplicado por el valor de N. ¿Listo? Esa es la fórmula de una progresión aritmética, de una sucesión aritmética, ¿no? O sea, ¿cómo me doy cuenta que es una sucesión aritmética? Porque va aumentando en una misma cantidad. Ya que es igual el primero más el último, entre 2. Entre 2 más n. Entre 2 por n. Y eso se multiplica por quién, pues. Eso se Por multiplica n. por n. Eso se multiplica por n. ¿Listo? Entonces vamos a continuar por acá. Ya, vamos a continuar por acá. ¿Qué vamos a decir entonces? Que la suma es igual al primero 7 más el último 31. ¿Dividido entre quién? Entre 2. ¿Dividido entre quién? Entre 2. Dividido entre 2. Y multiplicado por el valor de n, ¿no? N representa la cantidad, eran 25 números. Pero 7 más 31 tú sabes sumar, ¿sí o no? 7 más 31 te da 38. 38 entre cuánto? Entre 2. Y multiplicado por quién? Por 25. Y tú puedes simplificar, ¿no? Mitad 1, mitad 19. Ya 19 por 25 que te da 475. 475. 175. Excelente. 475. Ahí está. ¿Ya? Ahora observa acá. ¿También no es una progresión aritmética? Porque ¿en cuánto va aumentando? Más 0,4. Más 0,4. 0,4. Más 0,4. Aquí también va aumentando ¿qué cosa? Más 0,4. Y aquí también va aumentando más 0,4. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede lo siguiente, chicos. Sucede de que el valor... Más r, más r. ¿Te falta qué? El primero lo tengo, el último lo tengo, me falta el valor de n. ¿Y recuerdas cómo se llama n? N recuerda que era el último menos el primero. ¿Dividido entre quién? Entre la razón. Y sumado más quién, más 1. Dime entonces, ¿cuánto vale n? Ah, profe, n es el último. ¿Quién es el último? 6,1. Menos el primero. ¿Quién es el primero? 0,1. Dividido entre la razón. ¿Cuánto vale la razón? 0,4. Sumado más cuánto, más 1. O sea que n es igual a cuánto. 6,1 menos 0,1 es 6. O sea, 6 dividido entre 0,4, chicos. Y eso sumado más cuánto? Sumado más 1. Puedes dividir 6 entre 2,5. 46,5. ¿Cuánto? 46,5. No. Este no va a salir un número entero, no sale decimal. Ahí 6 está. entre 0,4. 1,5. Y 1,5. 6 entre 0,4. 6 entre 4 es 1,5. 15, profesor. 15 y luego más 1, 16. Más 1, 16. N vale 16. Y listo. Se acabó. ¿A qué es igual la suma entonces? Recuerda, la suma es igual al primero más el último. A 0,1 más 6,1 dividido entre 2. Multiplicado por n. ¿Cuánto vale n? 16. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Profe, 0,1 más 6,1 es 6,2. Entre 2, ¿cuánto sería? 3,1. 3,1 por 16. A ver, multiplica 3,1. ¿Ya? 49,6. 49, sí, ¿no? 49,6. 49,6. Ahí está. ¿Y eso viene a ser qué? Eso viene a ser la respuesta, pues, a esa pregunta, ¿no? Eso viene a ser la respuesta a esa pregunta. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor.
Listo, sigamos entonces, sigamos. Ya, sigamos. Pregunta número, ¿qué pregunta nos falta? Nos falta la pregunta número 7. Profesor, ¿puedo poner así para tomar captura? Ya, no hay problema. Profe, para tomar captura, por favor. Ya, listo, listo, listo. Vamos a volver para que tú puedas tomar captura. Sí se ve, ¿no? Sí, profesor. Sí, profe, se ve. Ya vamos, chicos. Vamos. Ya, profesor. Listo. Listo, profesor. Sigamos entonces. Problema número 7. Mira acá. Que hay 30 términos. Es una suma, ¿no? ¿Cómo va esto? Por 2, por 2. Por 2, por 2, por 2, ¿no? Y dos, recuerda no. que en ese caso la suma es una progresión geométrica. Es una progresión geométrica. La suma es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1 entre la razón menos 1. ¿Qué te falta hallar? El primer término lo tienes. La razón vale 2, te falta hallar el valor de n. Oye, n también lo tienes, n vale 30, ¿sí o no? Ya tienes todo. Sí, bueno. O sea que m va a ser ¿Qué igual a dicen? ¿qué? Al primero, 3, multiplicado por q. ¿Q cuánto vale? 2, pues. Profe, Vale ¿por qué 2. vale 2, profe? Mira, 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 mira. Razón 2. Mira, por 2, ahí está. Acá, por 2, ahí está. Entonces, 2 a la cuánto, a la n, 2 a la 30, menos 1. ¿Dividido entre quién? Entre 2 menos 1. ¿Y cuánto te sale esto? El valor de m es igual a 3 multiplicado por ¿qué? Por 2 a la 30 menos 1. ¿Listo? Lo dejamos así. Esa sería la respuesta. Profe, ¿cuánto es 2 a la 30? Un número muy grande. ¿Listo? Sigamos. ¿Qué tienes en el problema 8? ¿Qué es? Una Bueno, progresión, una progresión aritmética nomás. una progresión aritmética nada más. Una progresión aritmética. Ujú. Sí, pues, porque más 2 nomás. Ahora, pero la progresión aritmética dice que la suma es igual al primero más el último dividido entre 2 multiplicado por ¿quién? Multiplicado por n. ¿Tienes el primero? Sí. Al último también. ¿Cuánto vale? X. ¿Tienes el valor de n? No, no te dicen los términos. ¿Pero puedes hallar el valor de n? Sí. ¿Cuánto vale? X sobre 2. X sobre 2. Muy bien. Profe, ¿y por qué vale X sobre 2? Ah, te explico por qué vale X sobre 2. Ya te explico por qué vale X sobre 2. Vale X sobre 2, ya, vale X sobre 2 porque mira, hasta el 2 hay un término, hasta acá hay 2 términos, hasta acá hay 3 términos, hasta el 8 hay 4 términos, que es la mitad. Hasta el 6, hasta acá, hay 3, 1, 2, 3, que es la mitad. Hasta el 8 hay 4, que es la mitad. Entonces, hasta X, ¿cuánto va a haber? Hasta X va a haber la mitad. ¿Cuánto vale N? X medios. Entonces podemos reemplazar en la fórmula de la suma. Porque la suma sería el primer término, que es 2, sumado más X, dividido entre 2. Multiplicado por N, ¿no? Multiplicado por N, que vale X medios. ¿Y todo esto cuánto sale? 812. Sucede que este 2 más X lo puedes expresar como X más 2, ¿no? Multiplicado por ¿quién? Multiplicado por X, ¿no? 2 por 2, abajo tengo 2 por 2 es 4, pasa a multiplicar al 812. Tendríamos que buscar el valor de X. Ahora, ten en cuenta que acá son dos números que se llevan en 2, o sea, es un X por un X más 2. Habría que descomponer, ¿no? Lo que pasa es que 812, por ejemplo, ¿qué tiene 812? 812 tiene cuarta. Cuarta de 812 sería 200, a ver, 4 por 2, 8, 203 creo. Sí, 203. ¿Y 203 qué tiene 203? ¿Qué tiene 203? Nada. No, creo que es primo, bro. Primo, profesor. A ver, déjame ver un ratito. No, no puede ser primo, tiene que ser un número. A ver. ¿Tiene séptima? Sí, tiene séptima. Séptima es 29. Sí, su séptima es 29. Ya ves. Séptima es 29. O sea que tú tienes acá 4 por 812, que vale 4 por 7 por 29.
Ahora, ten en cuenta que la idea es expresarlo en dos números que se lleven en dos. Por ejemplo, este 4 lo dejo, lo multiplico por 7, este 4 lo expreso como 2 por 2 y lo multiplico por 29. ¿Y sabes cuánto es él? Él es 56. ¿Y sabes cuánto es él? Él es 58. Listo, ya lo conseguí. ¿Cuánto vale X entonces? X vale 56. Por lo tanto, ¿cuánto es la respuesta? ¿Cuánto es la respuesta? X vale ¿cuánto? 28. Claro, 28. bueno, te pide X medio, ¿no? X medio vale Sí, no 20, voy a caer, profe. 28. ¿Listo? Muy bien. A ver, toma la captura, vamos. Profe, 28 porque la mitad, ¿no? Lo estoy dividiendo. Claro, la mitad. Ya, profesor, ya al otro, ¿no? Ya, listo, muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí avanzamos, chicos. Hasta aquí vamos terminando la clase del día de hoy. Ya, antes de terminar, antes de retirarse, chicos. Ahora vamos presente. No,